Buenas noches, hermanos, hermanas, amigos, amigas. Aquí estamos en nuestro oficio vespertino de la parroquia de la Ascensión de la Iglesia Española Reformada Episcopal, comenzando en breves momentos. El que os habla es el reverendo Miguel Ángel Pino. Quería compartiros en esta noche, antes de empezar nuestro oficio, quería compartiros 4 palabras que caracterizan este tiempo del Adviento, y me ha parecido interesante compartirla para enfocarnos en lo que estamos haciendo en Adviento. Estas 4 palabras que nos puedan servir para meditar un poquito de una manera muy rápida. La primera de ellas, la palabra Emmanuel. Emmanuel viene del hebreo, significa Dios con nosotros. Al hacerse hombre, al encarnarse en María, Jesús nos regala su presencia en nuestras vidas. El misterio de la encarnación. En breve vamos a celebrar la Navidad, el nacimiento de Jesús. Emmanuel, Dios con nosotros. La segunda palabra es una palabra en latín, la palabra gaudete. Gaudete significa regocíjense y nos recuerda la alegría que debemos de tener por la venida de Jesús, que se hace niño, pero también por la alegría de saber que todavía tiene que volver nuevamente. En las velas que vamos encendiendo, nosotros seguimos el rito mozárabe, que son 6 semanas de Adviento, y en el caso de son 4 velas de color morado, y si os fijáis en la parte mía de atrás veréis que hay una velita que es de color rosa. Ahora mismo tenemos encendidas 4 velas. La quinta la vamos a encender este domingo y va a ser la que simboliza esta expresión en latín, gaudete, regocíjense. Así que el color rosa nos recuerda el regocijo. Hay otra palabra en griego, que es la palabra metanoia, que la hemos mencionado en nuestros estudios en varias ocasiones. Una palabra que significa conversión, que nos invita Juan el Bautista al decirnos: allanen los senderos, preparad el camino. Pero también fueron las primeras palabras que dijo Jesús cuando aquel versículo del Evangelio de Marcos que dice: el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos, metanoia. Y por último, una palabra en arameo, maránata. Maránata del arameo significa el Señor viene. Es una invitación a que preparemos nuestro corazón para su llegada. Así que estas 4 palabras son las palabras significativas del Adviento. Emmanuel, Dios con nosotros; gaudete, regocíjense; metanoia, convirtámonos; y maránata, que nuestro corazón tenga la expectativa de la esperanza de la segunda venida del Señor. Bueno, pues después de compartir estas 4 palabras, vamos a poner nuestra intención de oración en esta noche, en que podamos vivir el Adviento en medio de toda esta problemática con alegría y también con expectativa. Padre, en esta noche queremos pedir que nos dé la gracia de vivir este tiempo de Adviento con alegría, pero pon también en nuestros corazones la expectativa, no solo de tu primera venida, no solamente de celebrar la Navidad, sino también mirando hacia el futuro, esperando tu gloriosa manifestación en tu segunda venida. Que en nuestros corazones podamos decir: maránata, ven Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues con esta oración iniciamos nuestra liturgia, como cada noche, de una manera tranquila. Comenzamos diciendo: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de ciencia nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que, como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén.
Vamos a leer el número 3, el párrafo 3 de nuestra liturgia, que dice: Ensálzate, oh Dios, sobre los cielos, y sobre toda la tierra sea ensalzada tu gloria. Oíd el resumen que nuestro Divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús un mandamiento nuevo, diciendo: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Oremos, hermanos. Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, vive en nosotros y capacítanos con tu gracia para que, llevando mucho fruto, demos gloria al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados, reconociendo con sinceridad cuán lejos estamos de haber cumplido fielmente con la voluntad del Señor, nos humillamos ahora en su presencia, con un corazón contrito, confesamos todas nuestras faltas y transgresiones, seguros de que Él oirá nuestra súplica. Y oramos todos juntos diciendo: Padre omnipotente y misericordioso, la confusión y la vergüenza no nos dejan levantar nuestro rostro en tu presencia. Por eso, con humildad y dolor de corazón, confesamos que nos hemos desviado de tu sendero y, como ovejas perdidas, hemos andado descarriados fuera de tus caminos. Hemos seguido desordenadamente las intenciones y deseos de nuestro propio corazón. Hemos roto tus santos mandamientos. Además de no hacer lo que debíamos, hemos hecho lo que no estaba bien hacer. Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores. Perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas. Restaura a los que se arrepienten, según tus promesas declaradas a toda la humanidad en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor Jesucristo, que tiene la potestad de perdonar pecados sobre la tierra y que no desecha al pecador que acude a Él para salud, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados y os conceda su Santo Espíritu, para que vuestra vida sea de aquí adelante pura y santa, hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria, en las mansiones del Padre Celestial. Amén. Perdón. El Señor sea siempre con vosotros. Hosana. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David. Aleluya. Hosana al Hijo de David. Hosana en las alturas. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Señor, abre nuestros labios y nuestra boca anunciará tu alabanza. Vamos ahora a abrir nuestras Biblias a escuchar un salmo. Ayer estábamos leyendo el Salmo 96 y hoy vamos a leer un salmo pequeñito, el Salmo número 100, un salmo muy bonito que dice: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid al Señor con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su parado. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, pues seguimos con nuestro estudio, esta aproximación que estamos haciendo a Jesús desde un punto de vista histórico, también evidentemente desde un punto de vista espiritual. Le tenemos que poner mucha imaginación a las cosas que estamos compartiendo. Yo no quiero tener prisa en la exposición de este tema, que ya dije de antemano iba a durar por lo menos un mes, así que no tenemos prisa. No hay cosa más bonita que aprender acerca de quién fue Jesús, las cosas que hizo, las cosas que dijo, el porqué de las cosas también. A veces leemos y no caemos en la cuenta de algunos detalles. Estamos hablando de que ayer decíamos, por entrar otra vez en el tema, estamos hablando de Jesús como el poeta de la compasión.
Y entonces él planteaba dos parábolas. La parábola de ese tesoro que está escondido en un campo, alguien lo descubre, un campesino vende todo lo que tiene y compra el campo para hacerse el tesoro. Después Jesús nos habla de un mercader de perlas, que al encontrar la perla más preciosa vende todas sus posesiones para poderla comprar. Y según Jesús, el reino de Dios entonces, visto de esa manera, es una oportunidad que nadie deberíamos de dejar pasar. El reino de Dios es una oportunidad de poder agarrar lo más valioso, lo que más vale. Hay que arriesgar lo que haga falta con tal de acogerlo. Todo lo demás es secundario, todo lo demás ha de quedar subordinado. Acordaros cuando enseñábamos, lo repito otra vez, acerca de que el fin es Dios y los demás son medios. Y lo más importante es el fin, y lo que queremos alcanzar es el fin. Pero claro, dicho todo esto de esta manera, surge la pregunta del millón. ¿Tendrá razón Jesús? ¿Será verdad? Esa decisión que tiene que ser inmediata, radical, ¿de qué está hablando Jesús realmente? ¿Dónde se oculta ese tesoro que Él ha descubierto? ¿Dónde está germinando ese grano de mostaza del que también nos ha estado hablando? ¿Dónde se puede apreciar la primavera? ¿Y en qué consiste esa fuerza salvadora de Dios que ya está transformando secretamente la vida? De todas esas cosas Jesús nos está hablando a través de parábolas. Y hoy queremos hablar de cómo la buena noticia del Evangelio es precisamente cómo Jesús nos cuenta su experiencia de Dios. Es como decir, lo que Él vive, lo que Él siente, lo que Él piensa, lo que Él descubre, y lo define con una palabra: Dios es compasivo. Hace unos días decíamos, Jesús presenta a un Dios que es bueno. Dios es bueno, tan bueno que hace salir el sol sobre justos e injustos. Así lo dice Jesús. Y ahora Jesús nos va a plantear que Jesús, además de ser bueno, es un Dios compasivo. Hemos leído en el Salmo, porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia. Un Dios de compasión, un Dios de misericordia. Jesús trata de responder a esas preguntas que acabamos de decir con las parábolas más bellas y más conmovedoras que nunca salieron de sus labios. Sin duda, decíamos ayer también, esto no fue fruto del azar, sino fruto de la reflexión profunda que Jesús mismo hizo. Todas ellas van a invitar a la increíble, a que podamos ver de alguna manera e intuir la increíble misericordia de Dios. Y la más, lo dije ayer, la más cautivadora de todas es la del Padre Bueno, mal llamada la del Hijo Pródigo. Deberíamos de aprender a decir todo, la del Padre Bueno, que de verdad ese es el personaje central de la parábola. Voy a leerla en otra versión, no es la Reina Valera típica con la que la hemos leído miles de veces. Voy a leerlo en otra versión y así pues podemos verlo de una manera incluso más, en un formato más moderno, más moderno. Vamos a ver cómo suena. Dice así la parábola. Dice, un padre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo al padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y él les repartió la hacienda. Pocos días después el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano, donde malgastó su hacienda viviendo como un libertino. Cuando hubo gastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país, que le envió a sus fincas a apacentar cerdos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Y entrando en sí mismo dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y levantándose partió hacia su padre. Estando él todavía lejos, le vio su padre, y conmovido corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. El hijo le dijo: Padre, pequé contra el cielo y ante ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a su siervo: Traed aprisa el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en sus manos
y unas sandalias en los pies. Traed el novillo cebado, matadlo y comamos y celebremos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la fiesta. Su hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: ha vuelto tu hermano, y tu padre ha matado al novillo cebado, porque lo han recobrado sano. Él se irritó y no quería entrar. Salió su padre y le suplicaba, pero él replicó a su padre: hace tantos años que te sirvo y jamás dejé de cumplir una orden tuya, pero nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos, y ahora que ha venido ese hijo tuyo, que ha devorado tu hacienda con prostitutas, has matado para él el novillo cebado. Pero él le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo, pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Hasta aquí la parábola del Padre Bueno. Jesús conocía bien los conflictos que se vivían en esas familias de Galilea. Lo había visto, lo había vivido, lo había experimentado. Esas discusiones entre padres e hijos, esos deseos de independencia de algunos, o las rivalidades entre hermanos por el derecho de la herencia, que ponían en peligro la cohesión y estabilidad de la familia. La verdad es que pareciera que era algo de aquellos tiempos, pero lo estoy diciendo y sonaría a cualquier familia de hoy en día en nuestro tiempo, o sea que no ha cambiado mucho la cosa. Lo que sí es verdad que en aquella época, como dijimos en los primeros estudios, era muy difícil sobrevivir fuera de la familia. Tampoco una familia podía subsistir independiente de las demás. Entonces las aldeas estaban formadas de tal manera que hubiera familias unidas con estrechos lazos de parentesco, vecindad, solidaridad, y juntos preparaban incluso los matrimonios de sus hijos, se ayudaban unos a otros para recoger las cosechas o reparar los caminos, se unían para proteger a las viudas, a los huérfanos. Tan importante como la lealtad a la propia familia era la solidaridad que tenían que tener las familias entre ellas. Los problemas, los conflictos de una familia terminaban finalmente repercutiendo en todos los vecinos. Entonces, esa gente es a la que Jesús le está hablando. Ese tipo de gente. ¿Qué sucede? Ahora quiero que le pongamos imaginación. Cuando Jesús comienza a hablar de los problemas de un padre para mantener unida a su familia, pues resulta de que, claro, todo el mundo le presta atención. Jesús está diciendo algo que le suena parecido. Conocen conflictos como ese. Pero claro, de entrada, lo que ese hijo está pidiéndole a ese padre, en verdad es imperdonable. ¿Por qué? Porque claro, al exigirle la parte de su herencia, es como que estuviera dando por muerto a su padre. Se está rompiendo la solidaridad de la familia. Se está incluso echando por tierra el honor de la familia. ¿Cómo va a repartir un padre estando en vida su herencia? ¿Cómo va a dividir su propiedad, poniendo en peligro el futuro de la familia misma? Lo que está exigiendo ese niño es una locura, y no solamente una locura, sino una vergüenza para todo el pueblo. Y aquí empieza un poco el misterio, y el padre no dice nada. El padre no dice nada. Le respeta la sinrazón a su hijo y les reparte la herencia no al que se la pide, se la reparte a los dos, al otro hijo también. Dice les, en plural, les repartió la herencia. Los oyentes estaban escuchando aquello y tenían que haberse quedado estupefactos. ¿Qué clase de padre es este? ¿Por qué no impone su autoridad? ¿Cómo puede aceptar la locura de su hijo, perdiendo su propia dignidad y poniendo en peligro a toda la familia? Luego sigue contando la historia que una vez que se reparte la herencia, el hijo se desentiende del padre. Es decir, abandona a su hermano y se marcha, dice la parábola, a un país lejano.
se va lejos. Pronto, con una vida desquiciada, terminará en la destrucción. Sin recursos para defenderse de un hambre severa, como el que nos plantea la parábola, en medio de un país extraño, sin familia ni protección alguna, pues termina siendo como una especie de esclavo de un pagano que cuida cerdos. Tener en cuenta que aquí no solamente es esclavo, sino cuidando cerdos. Acordaros que el cerdo, según Levítico, era un animal impuro. Eso quería decir que no solamente no te lo podías comer, no te lo podías tocar. Tengamos en cuenta este detalle. No solamente es no me lo puedo comer, es que no lo puedo tocar. Es que si lo toco me vuelvo impuro. Tengo que ir al templo a purificarme. Tengo que hacer una serie de ritos para volverme puro. Tengamos en cuenta este detalle porque ahora después vamos a entender por qué es importante eso. Lo cierto y verdad es que la degradación de este niño no puede ser mayor. Sin libertad, sin dignidad alguna, haciendo una vida infrahumana en medio de animales impuros, llegando incluso a desear comerse las algarrobas que se comen los cerdos, pues nadie se las da. Por cierto, las algarrobas están buenísimas. A mí me encantan las algarrobas. Cuando yo era joven, en Córdoba, en la Sierra de Córdoba, había árboles de algarrobas silvestres y nos encantaba coger y comer algarrobas mientras íbamos caminando por la sierra. Y en algunos lugares he visto que en mercados así populares las han vendido. También se hace harina de algarroba. Ahora es un alimento muy, vamos a decir, de estos veganos, para hacer, por ejemplo, pasteles con la harina de algarroba. Y tiene así un color marrón oscuro la harina. Y la verdad es que, bueno, esos pasteles también los he probado y están muy buenos. Claro, en aquella época era alimento de cerdo. Esa es la realidad. Y entonces el chico este se está acordando del pan que se comen los criados de su padre. Se está acordando del pan de su casa porque quisiera comerse las algarrobas, pero nadie se las da tampoco. En medio de todo eso, él entra en, vamos a decir, entra en razón. Entra en razón, vuelve en sí y cae en la cuenta. Y entonces prepara un plan. Y entonces dice, me levantaré e iré a mi padre. Y ya sabéis las siguientes palabras. Va a reconocer su pecado. Ha perdido todos sus derechos de hijo. Le han dado la herencia. Ya no tiene derechos de hijo. Pero por lo menos la esperanza suya es que su padre lo contrate como un jornalero más. Ahora vamos al punto principal de la historia. La acogida del padre. Una acogida que resulta increíble. Que nosotros estamos acostumbrados a leer la historia, pero hay detalles que hay que recordar que no son tan normales como a nosotros nos parece una vez que hemos leído la historia. Si comparamos estos detalles con cómo era la vida de aquellos tiempos, nos vamos a dar cuenta de que hay cosas que no son normales. Entonces, estando todavía lejos, fuera del pueblo, el padre ve a su hijo. Y lo ve, imaginaros el padre como lo ve, ¿no? Bueno, este es el primer detalle. El padre ve venir a su hijo de lejos. La pregunta es ¿por qué? Porque el padre todos los días salía a un determinado lugar de la aldea para ver si venía a venir a su hijo de vuelta. Ahí está el corazón de ese padre, esperando la vuelta de su hijo. Todo el mundo lo daba por perdido, todo el mundo lo daba por muerto, pero el padre, en su interior, en su corazón, seguía esperando el milagro. Y ahí estaba el padre, y de pronto lo ve venir. Cuando el padre lo ve, el padre se le conmueven las entrañas. Se le conmueven las entrañas. Lo curioso del caso es que esa palabra se le conmueve en arameo son las entrañas de mujer. O sea, es como decir, tiene una reacción de madre. La madre siente más a los hijos. Esto es un detalle cuando menos curioso, porque no es que se conmueve, no es que se emociona simplemente. Es una conmoción de entrañas, de dentro, profunda. Y cuando se conmueve, el padre, hermanos y hermanas, pierde el control. Se descontrola. Y claro, se le olvida su propia dignidad. El patriarca
el amo de la hacienda y hombre. ¿Y qué hace este hombre? Este padre sale corriendo al encuentro del hijo. Y cuando llega hacia él, le abraza con una ternura, sin dejar que el hijo se eche a sus pies, que era la intención del hijo. Le besa efusivamente, sin temor a su estado. Aquí está el detalle que decíamos antes. Lo abraza y lo besa sin temor a su estado de impureza, viniendo de la vida que traía y viniendo de un país pagano. Ahí está el detalle. No le preocupa la impurificación en la que se encuentra. Hermano, este hombre no está actuando ni como patrón ni como patriarca de una familia. Sus gestos son los de una madre. Eso es lo que haría una madre. Esos besos y esos abrazos entrañables delante de todo el pueblo son el signo de acogida, el signo de perdón, pero también de protección y defensa ante los vecinos. Es decir, el padre haciendo eso le está también diciendo algo a los vecinos. No solamente lo está haciendo al hijo, sino que también se lo está haciendo a los vecinos. Está preveyendo las críticas, los malos rollos que la gente se va a poner en su cabeza. ¿Y qué hace el padre? Lo abraza y lo besa. Y antes de que la gente ni siquiera le dé tiempo a pensar, le interrumpe a su hijo la confesión para ahorrarle más humillaciones y se apresura rápidamente a restaurarle su dignidad dentro de la familia. Fijaros qué bonito, es restaurar la dignidad perdida, lo que hace el padre. Entonces encarga que le traigan el mejor vestido que haya en la casa para el hijo, que le pongan el anillo que le confiere el título de hijo, que le pongan sandalias en los pies. Sandalias significa llevar sandalias. Hermano, este es un detalle también curioso. El que llevaba sandalias era símbolo de hombre libre. Entonces, cuando dice ponerle la sandalia, ya no es condición de esclavo, es condición de hombre libre. Pero también hay que rehacer su honor y el de toda su familia dentro de la aldea. ¿Qué hace el padre entonces? Para restablecer el honor del hijo, organiza un banquete para todo el pueblo. En ese banquete, además, ordena que se mate el novillo cebado, que haya música y que haya baile en la plaza. Para el padre, todo lo que está haciendo está más que justificado. El padre dice: este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido hallado. Así que por fin podrán vivir en la familia de una manera digna y dichosa. Desgraciadamente, ahora viene otra parte de la historia. Desgraciadamente, faltaba el hijo mayor. Llegó del campo al atardecer, un día más que había cumplido fielmente, como muchos días, miles de días, con su trabajo, y cuando va llegando y oye la música y las danzas, se queda desconcertado. No había sido informado de algo así, no entiende nada. Entonces, resulta que la vuelta del hermano no le va a producir alegría como su padre, le va a producir rabia. Se queda fuera sin entrar a la fiesta. Nunca se había marchado de casa, pero ahora se siente como un extraño ante la familia y los vecinos reunidos para acoger a su hermano. No se había perdido en un país lejano, pero se encuentra perdido ahora en su propio resentimiento. Si esta escena, hermano y hermana, la aplicamos a nuestras iglesias, imaginaros el hermano fiel que lleva 40 años en la iglesia sin faltar, y de pronto hacemos una fiesta por alguien que estaba perdido y ha sido hallado, estaba muerto y ha vuelto a la vida, es decir, un pecador que se arrepiente. Y le hacemos más fiesta a un pecador que se arrepiente que a ese hermano que lleva 40 años en la iglesia siendo fiel todos los domingos. Y ese hermano se queda todo resentido. A él sí, pero a mí no. Bueno, pues por ahí pueden ir también mucho los tiros de lo que Jesús está enseñando. Sin embargo, el padre no se queda conforme con la actitud de ese hijo. ¿Y qué hace el padre? Sale a invitarlo con el mismo cariño con que ha salido al encuentro del hijo llegado de lejos.
no le grita, no le da órdenes, no actúa como el patrón de la casa. Al contrario, otra vez la imagen es esta, hermano. Esto es lo desconcertante. La imagen es que como una madre sale, le suplica una y otra vez que venga a la fiesta, y ya llega un momento que el hijo explota y deja al descubierto todo su rencor. Ha pasado su vida cumpliendo las órdenes del padre como un esclavo, pero no ha sabido disfrutar de su amor como un hijo. Su vida de trabajo sacrificado probablemente le ha endurecido el corazón. No vive en la familia. Si su padre le hubiera dado un cabrito, hubiera organizado una fiesta, no con él, sino con sus amigos, no con la familia. Otro dato a tener en cuenta, con sus amigos. Ahora no sabe sino humillar a su padre y denigrar a su hermano, denunciando su vida libertina con prostitutas. Pero no se había dicho nada de que el hermano había estado con prostitutas. Eso lo pone el otro hermano. Eso también tenerlo en cuenta. No entiende el amor de su padre hacia aquel que él lo ve como un auténtico miserable. Así que el hermano mayor ni acoge ni perdona. Curioso, ¿verdad? Pero el padre, hermano, hermanas, el padre bueno le habla con una ternura especial, desde su corazón de padre. Él lo ve todo de manera completamente diferente. El hijo llegado de lejos no es un depravado, sino un hijo muerto que ha vuelto a la vida. Aquel hijo que no quiere entrar en la fiesta no es un esclavo, sino un hijo querido que puede disfrutar junto a su padre compartiendo todo lo que el padre tiene. Su único deseo de padre es ver de nuevo a sus hijos sentados a la misma mesa, compartiendo fraternalmente un banquete festivo. De pronto y misteriosamente, ahí queda interrumpida la parábola. Y no se explica nada. Jesús cuenta todo esto y no explica nada. Y nos surgen algunos interrogantes. Yo he apuntado aquí algunos que quedan en el aire, como por ejemplo, ¿qué sintieron los padres cuando escucharon esta historia, los que estaban oyendo? ¿Qué sintieron los padres que habían cerrado para siempre las puertas a sus hijos escapados de casa para vivir su propia aventura? ¿Qué sintieron aquellos vecinos que tanto despreciaban a quienes habían abandonado el pueblo para irse a vivir a Séforis o a Tiberíades? ¿Qué experimentaron los que llevaban años lejos de Dios, al margen de la alianza del pacto, sin preocuparse de cumplir la ley ni de peregrinar al templo? ¿Y en qué pensaron los que sí vivían la ley, los que sí vivían dentro de la alianza, pero despreciaban a los pecadores, recaudadores y prostitutas? En esta historia, todos empiezan juzgando rápidamente esa insensatez de ese padre por su falta de autoridad para intervenir, para imponerse a sus hijos. Pero al conocer su compasión increíble, al verlo perdonar y proteger maternalmente a su hijo perdido y salir humilde al encuentro del hijo mayor, buscando apasionadamente la reconciliación de todos en una fiesta, entonces quedaron probablemente desconcertados y conmovidos. Porque esta es la pregunta del millón, hermano. ¿Es posible que Dios sea así? ¿Es posible? Dios es como ese Padre bueno que Jesús nos está contando en esa parábola. Así es Dios. Como un padre que no quiere guardarse para sí mismo la herencia, que respeta totalmente el comportamiento de sus hijos, que no anda obsesionado por su moralidad y que, rompiendo las reglas convencionales de lo justo y correcto, está buscando para ellos una vida digna y dichosa. ¿Será esta, hermanos y hermanas, la mejor metáfora de Dios? Un padre, tratarlo de imaginar, un padre acogiendo con los brazos abiertos a los que andan perdidos fuera de casa y suplicando a cuantos lo están viendo y le escuchan que acojan con compasión a todos. ¿Qué podemos aprender de esto, hermanos, hermanas, en nuestras iglesias, en nuestra vida?
nos volvemos a hacer la pregunta que se hicieron aquellas personas que estaban escuchando a Jesús. Estaban posiblemente atónitos. ¿Qué está diciendo este hombre? ¿Está diciendo que Dios es así? ¿Así es Dios, como el Padre bueno? ¿No es Dios el justiciero, el vengativo, el que te lleva la cuenta de lo que haces mal? Dios es como ese Padre bueno que está mirando de lejos regresar a su hijo y que sale corriendo a su encuentro. Dios sale corriendo a su encuentro para abrazarlo, besarlo y restituirle rápidamente a su dignidad, poniéndole un vestido nuevo, un anillo, unas sandalias y invitando a todo el pueblo a un banquete. ¿Así es Dios? Pues hermanos y hermanas, estemos más de acuerdo, menos de acuerdo, lo que no podemos decir es que Jesús no dijo esas palabras. Jesús nos plantea, como dije al principio, a un Dios compasivo, como el Padre bueno. Estamos hablando de una verdadera revolución. En esto consiste entonces el reino de Dios, un Padre que mira a sus criaturas con amor increíble, que busca conducir la historia humana hacia una fiesta final, donde se celebre la vida, el perdón, la liberación definitiva de todo lo que esclaviza y degrade al ser humano. ¿Ese es el final de los tiempos? ¿Eso es lo que está planteando Dios? ¿Hacia eso vamos? Si es así, pues la verdad es que cambia bastante la manera de verlo a como muchas veces se plantea, como un tiempo nada más que de juicio. Cambia bastante la cosa. Jesús, hermano, nos está hablando de un banquete espléndido para todos. Ya en Apocalipsis se nos hablará del famoso banquete de las bodas del Cordero. Habrá música, habrá danza, de hombres perdidos que desatan la ternura de su Padre, de hermanos llamados a perdonarse. ¿Podemos entonces decir que sí, que esto es la buena noticia de Dios? Hermano, Jesús volvería a insistir una vez y otra vez en ese amor compasivo de Dios, como vamos a ver en estos días. Y es que en cierta ocasión, me da tiempo a contar todavía otra parábola más, sorprendente, provocativa, como Jesús hablaba. Esta parábola nos habla sobre el dueño de una viña que quería trabajo y pan para todos. Este era el afán del dueño de la viña. Quédate con la idea, que quería trabajo y pan para todos. Tal vez estamos en el tiempo de la vendimia. En ese tiempo se puede ver en la plaza de los pueblos a grupos de trabajadores que están esperando que alguien los contrate para la jornada. Yo tengo una imagen cuando estuve en Atlanta. Allí existe la costumbre de los inmigrantes en invierno llegar a ciertas gasolineras sobre las 6 de la mañana, y allí llega la gente que necesitan trabajadores a recogerlos para trabajar en el día. Nosotros como iglesia íbamos a llevarles chocolate caliente, el típico chocolate caliente mexicano, y también tamales. Yo me puse a repartir allí, llevábamos un termo de no sé cuántos litros de chocolate y un porrón de tamales. Yo tengo que decir la verdad. Yo repartir chocolate y tamales. Hacerlo lo hice, pero también contribuí al gasto del chocolate y los tamales. Entonces también estaba mi parte. Mi parte fue 3 vasos de chocolate y 5 tamales a las 6 de la mañana. Bueno, a los latinoamericanos que en sus países hacen tamales, los tamales es algo así como la comida tesoro. No hay cosa que les guste más que los tamales. Hombre, tan bueno, pero tampoco como para que sea tan bueno. Hay cosas mejores que eso. Pero bueno, me perdonan mis amigos mexicanos. Ahí estaba yo, y esa es la escena. Gente esperando que lleguen contratistas para ofrecerte un trabajo, decirte cuánto te pago, y si estás de acuerdo te vienes conmigo y echas el día. Bueno, pues eso es lo que nos cuenta la parábola. Yo la voy a leer en lenguaje moderno. Dice: con el reino de Dios sucede
como con un propietario que salió a primera hora de la mañana a contratar obreros para su viña. Habiéndose ajustado con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Salió luego hacia la hora tercia, y al ver a otros que estaban en la plaza parados, les dijo: Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir a la hora sexta y a la nona, e hizo lo mismo. Todavía salió a eso de la hora 11, y al encontrar a otros que estaban allí, les dice: ¿Por qué estáis aquí todo el día parados? Y le dicen: es que nadie nos ha contratado. Él le dice: id también vosotros a la viña. Al atardecer, dice el dueño de la viña a su administrador: llama a los obreros y págales el jornal, empezando por los últimos hasta los primeros. Vinieron pues los de la hora 11 y cobraron un denario cada uno. Al venir los primeros pensaron que cobrarían más, pero ellos también cobraron un denario cada uno. Y al cobrarlo murmuraban contra el propietario, diciendo: estos últimos no han trabajado más que una hora y les pagas como nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el calor. Pero él contestó a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No te ajustaste conmigo en un denario? Pues toma lo tuyo y vete. Por mi parte, quiero dar a este último lo mismo que a ti. ¿Es que no puedo hacer con lo mío lo que quiero? ¿O va a ser tu ojo malo porque yo soy bueno? Hasta aquí la parábola. Podemos decir que los grandes propietarios, como ese señor de la viña, evidentemente en aquella época pertenecían a la clase poderosa dominante. No vivían en las aldeas, lógicamente, sino en alguna ciudad. Regentaban sus tierras por medio de algún administrador, y sólo durante la vendimia o en la recogida de la cosecha es que se acercaban a su propiedad para seguir de cerca los trabajos que se hacían. Los jornaleros, por su parte, lógicamente, eran de las capas más bajas de la sociedad. Eran normalmente labradores que habían sido despojados de sus tierras, vivían al día y sin seguridad alguna. Eso quiere decir que si ese día trabajaban, comían, si no, no comían. A veces mendigando, otras veces robando, y siempre buscando a algún amo que los contratara, aunque solo fuera, repito, por un día. También tenemos que tener en cuenta que la jornada de trabajo comienza al amanecer y termina al caer el sol. Estamos hablando de algunas extrañezas de este cuento, esta parábola que hace Jesús, porque el rico propietario de una viña no viene normalmente él mismo a la plaza del pueblo a primeras horas de la mañana. Se acerca a un grupo de jornaleros, acuerda con ellos el salario de un denario y los pone a trabajar en su viña. No es gran cosa, pero sí lo suficiente para responder, repito, para que puedan comer durante un día él y su familia. En la parábola se nos cuenta que el propietario vuelve a la plaza a las 9, a las 12, a las 3 de la tarde. A los que encuentra no les habla ya de un denario, simplemente les promete que le va a dar lo que sea justo. Entonces, claro, ¿cómo le van a exigir nada si él ni siquiera le ha dicho cuánto? Se van a marchar sin seguridad algunas al trabajo, pendientes de lo que el Señor les quiera pagar. Probablemente una fracción de denario, sería lo lógico. Cuando vuelve a las 5 de la tarde, en realidad queda solo una hora para terminar la jornada, pero a pesar de todo todavía contrata a un grupo y lo envía a echar una mano. A estos ya no le habla ni de salario. Claro, los que lo oyen a Jesús no pueden entender este ir y venir de ese señor para contratar obreros, porque los grandes propietarios ni siquiera tratan directamente con los jornaleros. Tampoco era normal ir tantas veces a la plaza. La contratación se hacía a primera hora y el que se iba, ese trabajaba y el que no se quedaba. Entonces, claro, surge la pregunta: ¿qué clase de patrono es este del que está hablando Jesús? ¿Por qué actúa así? Nadie sale a contratar obreros a última hora. Está tan urgido por la vendimia, el relato no dice nada, en realidad, ni siquiera acerca de la cosecha. Sugiere más bien que el patrón, esto es importante, lo que no quiere ver es que nadie esté sin trabajo. Así que les dice a los del último grupo: ¿por qué estáis aquí parados todo el día? ¿Por qué no estáis trabajando? Y entonces llegó la hora de retribuir a los obreros. Había que hacerlo en el mismo día antes de caer el sol. Y esto tiene una lógica. Pues de lo contrario, no tendrían nada que llevarse a la boca. Y así lo mandaba la ley de Dios.
No explotarás al jornalero pobre e indigente, le darás cada día su jornal antes de ponerse el sol, pues es pobre, y de ese salario depende su vida. La ley que encontramos en el Antiguo Testamento, que nos parece algo muy lejano y muy antiguo, realmente tiene cosas muy importantes, y una que era pecado, y sigue siéndolo evidentemente, es retenerle el salario al trabajador. Es decir, si hay un día de cobro, en el caso de los que trabajaban un día, pagarles antes de irse a su casa, porque con ese dinero iban a comprar la comida para cenar esa noche y poder comer. Si el pago se hace en otro momento, por ejemplo, hay países que pagan semanalmente, cada 2 semanas, en España se cobra una vez al mes, se debe de hacer en el día correspondiente. Y cada día que pasa sin haberlo hecho bien, eso realmente delante de Dios es un pecado. Nosotros como cristianos tenemos que guardarnos de actuar de esa manera. No se puede tratar al trabajador, como dice aquí, no se le puede retener el salario. El dueño entonces ordena que el pago se haga empezando por los que acaban de llegar. Esta es la escena. Claro, entonces se despierta una gran expectación entre los jornaleros. Pues claro, si a uno que ha trabajado 1 hora le da un denario, ellos ya echan cuenta y dirán, bueno, pues si a este le ha dado un denario por 1 hora, yo que he trabajado 10 me va a dar 10 denarios. Eso serían las cuentas que se hacían en su cabeza. Pero claro, hay una decepción enorme al ver que todos reciben lo mismo, un denario, incluso los que han estado trabajando durante toda la jornada. La pregunta es, ¿esto es justo o es injusto? ¿Por qué a todos un denario si el trabajo ha sido tan desigual? Los que estaban oyendo a Jesús evidentemente estarían simpatizando más bien con las protestas de los jornaleros que más han trabajado. Tiene lógica. Estos no se oponen a que los últimos reciban un denario, pero no se está devaluando entonces su trabajo. No piden que a los demás se les dé la fracción mezquina de un denario, pero no tienen derecho a que el Señor sea también generoso con ellos. Y la respuesta del Señor al que hace de portavoz es firme. Le dice, amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera con lo mío? ¿O tienes que ver con malos ojos que yo sea bueno? Esto nos hace pensar que todo depende del color con el que se mire, o el cristal con el que se mire. ¿Era malo porque no le dio más a los que trabajaron más, o es que era bueno porque le dio lo mismo a los que trabajaron menos? Según el patrón, él había sido bueno haciéndolo de esa manera. Pero la sorpresa de los que están oyendo esta parábola de Jesús es grande y es general. Y aquí viene la pregunta otra vez. ¿Qué está sugiriendo entonces Jesús con esta parábola? ¿Será que para Dios, ojo al dato, será que para Dios no cuentan los méritos de cada persona? ¿Será que en su reino no se funciona con los cálculos y criterios que nosotros manejamos para imponer la justicia y la igualdad a todos? Esta manera de entender la misericordia de Dios no estaba rompiendo todos los esquemas religiosos de Israel, pero me atrevo a decir, ¿y los de hoy también? Los esquemas religiosos que hay en nuestras iglesias. ¿No está Jesús ignorando deliberadamente las diferencias que establece la ley entre los justos y los pecadores? Son preguntas que surgen. De hecho, la parábola pareciera contradecir todo. ¿Será verdad que Dios no está tan pendiente de los méritos de las personas, sino que está mirando más bien cómo responder a sus necesidades? No mirando tanto lo que hacemos, sino lo que necesitamos. Y claro, si eso es así, si eso fuera así, podríamos decir con la boca llena, ¡qué suerte! ¡Qué suerte! Si de verdad fuera así. Por eso es buena noticia. Todos podríamos entonces confiar en Él, aunque nuestros méritos fueran pobres. Pero claro,
¿No es peligroso abrirse a ese mundo increíble de la misericordia de Dios que parece escapar a todo cálculo? ¿No es más seguro y tranquilizador, sobre todo para los que son fieles a la ley, no salirse de la religión del templo donde deberes, méritos y pecados están bien definidos? ¿Cómo nos quedamos? Dios es compasivo. Dios quiere trabajo y pan para todos. Y mañana vamos a hablar, porque hasta aquí vamos a llegar hoy ya, mañana vamos a hablar que todavía Jesús desconcierta más a los oyentes. Cuando de pronto empiezas a contar una pequeña parábola, muy pequeñita, una pequeña parábola sobre un fariseo y un recaudador que subieron al templo a orar, según la costumbre que tenían los judíos que vivían en Jerusalén. Pero eso será mañana. Acordémonos de ese Padre bueno que sale corriendo al encuentro del hijo perdido, lo abraza, lo besa, le pone un vestido nuevo, le pone el anillo de dignidad, las sandalias de libre y organiza un banquete. O este dueño de la viña que quiere pan y trabajo para todos. Hermanos, Dios es compasivo. Y esa es la noticia, ese es el Evangelio de Jesús. Dios es compasivo. Qué maravilla. Que en esta noche, en la línea que estamos hablando todos los días en los estudios, tratando de aplicar la enseñanza a nosotros mismos, que podamos decirle al Señor con humildad: Padre, danos la gracia de que nosotros seamos también, como ese Padre bueno, compasivos, que seamos compasivos. Así que todo esto que estamos aprendiendo de Jesús y de cómo Jesús presentó a su Padre pueda también transformarnos a nosotros y que cada día podamos parecernos más a Jesús. Amén. Y seguimos con nuestra liturgia diciendo ahora: Oh Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Qué maravilloso cada vez que decimos por las noches: tu palabra es la verdad. Queremos transmitir la verdad. La verdad, dice Jesús, que cuando la conozcamos nos hará libres. Que este conocimiento de Él, que este conocimiento de la verdad, hermanos y hermanas, nos haga cada día más libres. Que eso es lo que Jesús quiere para nosotros. Y ahora nos unimos a millones de cristianos por todo el mundo. Qué maravilloso cuando imagino, al hacer esta oración, que en el día de hoy ha habido millones de cristianos en el mundo que ya la han hecho. Sin ir más lejos, yo la hice ya esta mañana. Todas las mañanas yo la hago, personalmente. Ahora la voy a hacer unido a vosotros. ¿Cuántos miles y miles de cristianos en España han hecho esta oración hoy? Piénsalo. ¿Y cuántos lo han hecho en el mundo? ¿Y cuántos cristianos perseguidos la están haciendo ahora? Y ahora nos unimos a esa oración, la oración más maravillosa que podemos hacer, sin duda. Hay hermanos que oran maravillosamente bien y sus oraciones son maravillosas. Hay oraciones que escribieron cristianos eminentes, padres de la Iglesia, que son maravillosas. El otro día yo volvía a leer la oración de San Francisco de Asís: Señor, hazme un instrumento de tu paz. Preciosa, maravillosa. Pero ninguna de las oraciones pueden equipararse o compararse con la que el Señor nos dijo que hiciéramos. Así que, hermanos, con esta certidumbre de fe, con esta alegría de que cuando lo hacemos nos unimos a tantos millones de cristianos, la Iglesia unida, no importa la denominación, la unidad en el Espíritu, un solo cuerpo, un solo bautismo, una sola fe, un solo Espíritu. Nos unimos, hermanos, haciendo esta oración. Así que con esta convicción decimos:
Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Líbranos de la tentación, líbranos del mal. Amén. Librados del mal y confirmado en tu temor con toda obra buena, oh Trinidad, Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud. Llena a tus ministros de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de esta congregación que tú has poseído desde el principio. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Por la tarde, de mañana y al mediodía justo es, oh Señor, que te alabemos. Señor Dios omnipotente, que de la tarde, la mañana y el mediodía has hecho un día solo, y has mandado al sol que conozca su ocaso, abre, te rogamos, las tinieblas de nuestros corazones, y brillando tú en ellos, te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito, y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, terminemos con paz. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Y la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos sea siempre con vosotros en toda su plenitud. Y la bendición de Dios el Padre omnipotente y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Bien, pues así quedamos despedidos. Buen fin de semana. Mañana, Dios mediante, estaremos aquí otra vez para seguir compartiendo la enseñanza. Los sábados, estamos teniendo descanso. Lo vamos a hacer el domingo, que además vamos a celebrar el 200 estudio que llevamos desde que empezamos lo que es la pandemia. 200 estudios diferentes cada día, divididos en temas. Si queréis, el domingo podéis poner en las observaciones, si participáis o luego lo veis en el Facebook. Me encantaría que pudierais poner vuestro testimonio, que os ha parecido todo este tiempo, tantísimos estudios que ya llevamos hechos, y Dios quiera que podamos hacer muchísimos más. Y sería bonito, simplemente como una celebración de agradecimiento a Dios porque Él nos ha permitido estar aquí. Así que nos vemos de nuevo el domingo por la noche, y que el Señor os bendiga. Hasta el domingo. Amén.